segmento Campeones a través de Gol Sport, lunes 15 de junio del 2020. No me encuentro solo, el agradecimiento también para las personas que están detrás de la pantalla, que nos siguen, denle like, sigan todas nuestras páginas como Gol Sport EC, Gol Sport Ecuador, y me encuentro con mi compañero Javier Mosquera para luego pasar a saludar a nuestro gran invitado, agradecerle por la deferencia, será un gusto dialogar con alguien de una extensa trayectoria como él. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. El saludo para toda la teleaudiencia que nos ve a través del portal de Gol Sport en el segmento Campeones. Saludar también a nuestro invitado de lujo, Raúl Antuña, con gran pasado en el fútbol ecuatoriano, en algunos clubes, pero ya estaremos hablando un poco de los clubes que militó y también la experiencia en el fútbol ecuatoriano. Así que, Luis, usted dele la bienvenida a nuestro invitado la noche de hoy. Sí, un placer saludarlo nuevamente, darle la bienvenida a Raúl Adolfo Antuña Castro, 46 años de edad, militó en el 2002 en Sociedad Deportiva Aucas, estuvo por el Deportivo Quito, Centro Deportivo Olmedo, campeón con el Deportivo Cuenca en el 2004, estuvo por el Macará y se retiró, bueno, lo podemos decir así, acá en nuestro país el último club que estuvo por el Deportivo Azogue. ¿Cómo te va, mi estimado Raúl? Bienvenido a Gol Sport, a nuestro segmento Campeones. Hola Luis, hola Javier, para mí es un gusto, gracias por la comunicación y bueno, la verdad que muy gratificante esta charla de fútbol que vamos a tener y bueno, siempre los mejores recuerdos de mi paso por un país que me dio muchas satisfacciones, donde viví muchos momentos muy lindos y bueno, volver a recordar esos tiempos para uno es muy, muy gratificante. Efectivamente, Raúl, gratificante, y empezar también preguntándote cómo te sientes, cómo has vivido estos días de confinamiento, cómo está el tema también de la pandemia que afecta a nivel mundial, no solo a nuestro país, sino también a tu país y al resto del mundo. Mira, y no ha sido, sinceramente, para nadie ha sido fácil todo esto, lo que llevamos pasado. Nosotros prácticamente llevamos 90 días de encierro, ya se han ido liberando las cosas. Lo que pasa es que en la capital de Argentina, que es Buenos Aires, está bastante complicado el tema. Por ahí en la ciudad que a mí me toca vivir, que es San Juan, que estamos a 1.200 kilómetros, está mucho más tranquilo, ya han empezado de a poco a liberar, a dar muchas más posibilidades de poder salir a practicar deporte, no el fútbol en sí profesional, pero sí han empezado, se puede andar en bicicleta, y se está poniendo mucho más sensible, pero no ha sido sencillo, no creo que para nadie, sobre todo para la gente mayor y sobre todo para los niños, creo que son los que más han sufrido en esta pandemia. Esperemos que esto llegue rápidamente una vacuna y que nos dé la posibilidad de salir de este impas de vida que la verdad que se nos ha hecho bastante complicado. Y sobre todo que sigue afectando también al fútbol. Hay muchas ligas que le han puesto punto final, hay otras que de a poco se empiezan a retomar también el tema entrenamiento, como lo es acá en nuestro país, Ecuador. Raúl, cuéntanos un poco de tu trayectoria o cómo nace ese gusto por el rey de los deportes. No, yo lo que pasa siempre he estado en una familia muy futbolera. Siempre he estado, mi abuelo, mi papá han estado ligados al fútbol siempre. En San Martín de San Juan, a donde yo tuve mis inicios, donde comencé, a donde hice las fuerzas básicas, las inferiores, donde ellos fueron presidentes y bueno, del primer momento me inculcaron y en el cual uno se sintió muy, muy a gusto, me gustó el deporte, lo practiqué y bueno, de ahí despegamos. Después ya, a medida que fueron pasando los años, uno se va perfeccionando, se va acostumbrando y bueno, cuando llega la hora del profesionalismo es totalmente diferente a lo que era cuando sos joven y aspirás a querer ganar, disfrutar de los entrenamientos, de los partidos, pero bueno, ya a nivel profesional llega prácticamente pasados los 16, casi a los 17 años. Y ahora también, ¿cómo se hace ese primer contacto? ¿Con quién se lo tiene para llegar al cuadro ex petrolero, al cuadro de Sociedad Deportiva Aucas? No, fue directamente la conversación de Salvador Ragusa, que en ese momento era el técnico de Sociedad Deportiva Aucas, en el cual Salvador había estado en otros equipos de acá de Argentina y siempre tuvo la intención de comunicarme, de llevarme para ser dirigido bajo su
sus mandos. Y bueno, por una cosa u otra nunca se dio. Y bueno, en ese momento se dio la posibilidad, fue un contacto muy rápido, automáticamente hablaron con mi representante en ese momento, en el cual tuvimos una charla de 5 minutos y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, una satisfacción enorme de haber llegado al país y bueno, de ahí empezar un periplo por diferentes instituciones. Raúl, reiterarte las buenas noches y agradecidos y complacidos por este diálogo que tenemos en esta ocasión. Estabas hablando un poco de tu llegada a Sociedad Deportiva Aucas y bien lo destacas que se dio por las conversaciones con el profesor Ragusa, pero ya tenías anteriormente a esa prueba de Ecuador, ya tenías una experiencia en el exterior, en España y también en Chile. Realmente en ese tiempo, ¿qué también te motivó a llegar al país? ¿Qué se decía o qué conocías de Ecuador para poder llegar a Sociedad Deportiva Aucas? Mira, Javier, en realidad para redondear un poco mi llegada al fútbol ecuatoriano, yo en los primeros días de enero, primeros 5 o 6 días del mes de enero del 2002, tengo una comunicación con el profesor Abeger. ¿Se acuerdan que estuvo a cargo de Barcelona, Ecuador? Sí, en exacto. El cual se había puesto en contacto conmigo, había llegado por intermedio de mi representante y bueno, la intención era de contratarme para ir a Barcelona, para llegar a Barcelona. Y bueno, se habían adelantado, se había arreglado todo, iba a ser jugador de Barcelona, pero bueno, a los 3 días el profe presenta su dimisión, la renuncia en Barcelona, no sé si recuerdan ustedes. Claro, sí. Él se va, creo, a Emiratos Árabes, y bueno, ahí automáticamente cuando el profe Abeger se va de Barcelona, me llama y bueno, me dijo que se iba de Barcelona y que, bueno, mi contratación ya no la podía realizar. Y producto de eso que había aparecido en todos los diarios es cuando Salvador se entera de todo esto y bueno, y ahí se contacta conmigo y ahí empiezan las negociaciones en el cual uno estaba decidido ya. Mucha referencia del fútbol ecuatoriano no había, recién empezaba lo que las comunicaciones que podemos tener ahora, que era el internet, era todo nuevo, pero bueno, iba con una ilusión, mucho no podía ver, no pude averiguar, mucho no tenía, sí había hablado con un jugador que había pasado por Aucas, Omar Crosita, en los años anteriores, pero era mucho más había sido en el año 70, 80 o 90, no recuerdo muy bien, y bueno, me dio muy buena referencia. Y bueno, pero yo ya estaba decidido, más allá de la referencia que me podían llegar, yo ya estaba decidido de emigrar y la verdad que creo que fue una decisión muy acertada. Y una decisión muy acertada, como bien lo dices, porque en esa temporada logras disputar la Copa Sudamericana con el cuadro de Sociedad Deportiva Aucas y juegas ante Barcelona, también recuerdo una llave en esa Copa Sudamericana, y en el torneo también ese Aucas de Salvador Ragusa tenía buen fútbol y lograste armar una dupla interesante con Mariano Campodónico. Háblanos un poco de esa referencia, de esa dupla que lograron armar con Mariano, y también en ese equipo, y tú lo podrás decir también, estaba Joffre Guerrón, que recién estaba dando también sus primeros pasos en el fútbol ecuatoriano. No, la verdad, era un equipo bárbaro. Si vos te ponés a analizar en esa época, cuando yo llego a Aucas, había un equipo tremendo. Estaba, bueno, Robin Pico de arquero, había tenido un año 2001 que había sido espectacular. Después estaba La Sombra, Giovanni Espinosa, Renan Calle, Carlos Castro, Omar de Jesús, todos fueron convocados a la selección. Johnny Pérez, con el cual me une una amistad de esa época, porque la verdad es alguien que hemos seguido en comunicación. Después estaba, bueno, Marcelo Velasco, que también vuelvo a jugar con Johnny en el Cuenca, en cual Marcelo nos abre la puerta porque él ya estaba integrado prácticamente al fútbol ecuatoriano hace tiempo. Y bueno, después, bueno, llega Mariano, a mitad de año llega Mariano, creo. Nosotros cuando llegamos estaba Juan Bermegui, el Palomo Gómez, Marcelo Velasco y Raúl Antuña éramos los extranjeros. Y Mariano llega después cuando se va el Palomo Gómez, pero nosotros en la primera etapa del torneo, recuerden que en ese momento se sumaba 1,5 puntos
¿se acuerdan? Para la Y bueno, liguilla, para nosotros, la liguilla final. para la liguilla final, nosotros clasificamos con un punto. Creo que AUCA a lo largo de todo el torneo nunca había clasificado en la primera fase. Nosotros rápidamente lo clasificamos, hicimos un primer semestre estupendo, en cual nos da la posibilidad de jugar esa llave sudamericana contra Barcelona, en el cual empatamos de local 1-1 y perdemos 1-0 de visitante. Era un ida y vuelta, no es como ahora que ya es por fase de zona, eran las primeras armas en la sudamericana, pero tuvimos, la verdad, un torneo muy bueno. Creo que el equipo en general, y lamentablemente no lo pudimos coronar con una clasificación a Copa Libertadores o lograr el campeonato del fútbol ecuatoriano. Sabemos que no es sencillo, porque siempre los candidatos son los mismos de siempre: Barcelona, Emelec, Liga, de ahí nunca salía. Era muy difícil campeonar. Pero bueno, estaba Nacional muy bien en esa época. Nacional en esos momentos tenía un equipo bárbaro, tenía muy buenos jugadores. Y bueno, no lo pudimos coronar, pero creo que fue un año muy bueno a nivel individual y sobre todo colectivo, que pudimos lograr objetivos. No el más importante, pero creo que en ese momento AUCA no era el objetivo salir campeón, sino era clasificar a liguilla, que era primordial, y después entrar a la Sudamericana. Sí, y solo hacer un tema de repasar datos antes de pasar con las preguntas de Luis. Y bien lo decías, en la primera etapa le fue muy bien a Sociedad Deportiva Aucas, a tal punto que en esa primera etapa quedan segundos con 32 puntos, a 2 del líder que fue Barcelona en esa primera etapa. Estuvieron muy cerca, palmo a palmo, disputando con Barcelona. Ya en la segunda etapa ya bajaron un poco y obviamente ya todos conocemos cómo le fue a Aucas en aquella liguilla. Adelante, Luis. Solo quería dar esos pequeños datos. Está muy bien Sí, informado, quería Carlos. también decirle, sí, quería decirle a Raúl que también en ese equipo de Aucas un joven Osvaldo Minda también. Un joven Osvaldo Bueno, Minda en estaba ese Osvaldo, equipo de sí, sociedad que, Osvaldo. claro, Bueno, estaba muy estaba joven Osvaldo apareciendo. Minda. Y Joffre lo hace debutar el profe Ragusa con 16 años a Joffre. Efectivamente, No sé, efectivamente. Ahí era un gran equipo que conformaron. eh, sí, aparte Joffre tenía muchas ganas de aprender. Nosotros lo guiábamos y lo hablamos mucho. Tenía mucho potencial. Y bueno, después quedó a la vista que podía triunfar en el fútbol. Y la verdad que le ha ido muy bien. Y para uno que ha tenido compañero a él, como a Espinosa, como a Osvaldo Minda, a Renan Calle, todos que hayan pasado por la selección, para nosotros la verdad que nos pone muy contentos, porque eran pibes que luchaban para tener la oportunidad en la selección. Gracias a Dios la tuvieron y realmente se lo merecían, porque hacían un duro trabajo día tras día. Raúl, y mi consulta también va, ¿te costó acoplarte al tema altura, a la plantilla? ¿Cómo fue también, si nos puedes contar eso, tu llegada, tus primeros días en Sociedad Deportiva Aucas? Mira, Luis, la verdad que no me costó mucho. Se hablaba mucho de la altura, sí, pero tuve la suerte que estaba el profe Daniel Bernard, que era de acá de Rosario, y la verdad que me llevó muy bien. Me llevó muy bien. Hice una base aeróbica bastante importante apenas llegar, porque yo venía de una inactividad de 2 meses, porque acá en el fútbol argentino habíamos terminado la competencia a los primeros días de diciembre y ya empezaba el torneo a mediados de febrero, a fines de enero. Yo llego, creo, el 13 o 14 de enero a Ecuador y tuvimos 15, 20 días con el trabajo del profe. La verdad que no me costó como pensaba que me podía llegar a costar. Creo que me adapté rápidamente. Si no es fácil, también los organismos son totalmente diferentes en algunos jugadores, y después la plantilla me recibió muy bien. No, tuvimos un año bárbaro. Inclusive seguimos en contacto con la mayoría, y ahora las redes sociales nos ha dado la posibilidad de estar en contacto, y los mejores recuerdos en el cual tengo camisetas regaladas por ello, de su paso en la selección. No, más allá del resultado que se dio, que fue muy bueno en la primera etapa, quedó muy buena relación del grupo, porque era muy unido, muy solidario. Habíamos pasado un momento de zozobra por un tema económico que no era sencillo para Sociedad Deportiva Auca. Estaba pasando inconveniente, en el cual en ese momento Ramiro y el doctor Camacho se portaron muy bien, y bueno, lo fueron solucionando. No era sencillo mantener una plantilla donde se habían conseguido objetivos rápidamente.
Y pasó por la cabeza de Raúl Antuña en algún momento quedarse muchas temporadas, vestir más camisetas de clubes acá en nuestro país y sobre todo en el corazón de la hinchada de Aucas y también en el corazón de la gente morlaca del Deportivo Cuenca que saliste campeón. Sí, yo en realidad yo quería continuar en AUCA. AUCA a mitad de año hace uso de la opción en cual era de palabra. Y bueno, sí, se pactó una forma de pago en el cual lo iban haciendo mensualmente. Y bueno, cuando llegamos a cerca de la liguilla, ya había problema económico y en el cual yo quería quedar, yo me sentía muy a gusto en AUCA, eh, era un privilegiado como me trataban, el cariño que me habían dado a lo largo de esa temporada. No, no, yo llegaba a mi casa y yo por ahí contaba que estaba muy contento, muy cómodo. Creo que me, agasa, me agasajaron muy bien. La gente, la hinchada, gente, salíamos de jugar y quedábamos una hora porque la gente pedía autógrafos, pedía fotos, en el cual nosotros accedíamos perfectamente porque nos estaban esperando. Y bueno, resulta que cuando me siento a hablar con la comisión, que estaba Ramiro, bueno, ahí Ramiro me dijo que el club no estaba en condiciones de poder hacer uso de la opción, que, que había pagado una parte y bueno, que no me podía pagar el sueldo y la prima para el próximo año, en el cual yo quería continuar, pero bueno, dada la circunstancia, no, en lo económico, en nada, no estaba el club para afrontar mantener muchos jugadores. Creo que muchos jugadores de esa temporada se fueron porque el club entró en un impasse económico. Y bueno, después pasó lo que no tenía que pasar, es una salida no de las mejores, en el cual hasta el día de la fecha uno se arrepiente porque no fue el manejo como se tendría que haber hecho y en el cual uno tiene que ser lo suficientemente inteligente y aceptar y decir que cuando nos equivocamos y en el cual uno se equivocó, se apresuró porque se dio a conocer la contratación para el Deportivo Quito 2 fechas antes del torneo de la finalización del torneo y bueno, pero fueron muchas cosas, muchos factores, pero la idea mía era continuar en AUCA, pero bueno, a lo mencionado anteriormente, lamentablemente que el club no podía afrontar los contratos, nos tuvimos que ir. Raúl, de pronto, en ese momento, no lo digo ahora, hubo de pronto resentimiento de tu parte por lo que no se dio la opción de compra y también cómo tomaste ese cambio a un equipo grande de la capital de la República, también como es Sociedad Deportivo Quito, con mucha hinchada, tener a veces esos encuentros con Sociedad Deportiva Aucas, recibiste de pronto ofensa de la barra de Aucas cuando chocaron por el torneo ecuatoriano. Sí, pero a ver, yo no, resentimiento para nada, porque fue honesto Ramiro en su momento. Aparte, terminamos muy bien. Después volví a hablar con Ramiro, después de 4 o 5 años volví a hablar y lo mejor recuerdo porque él fue muy transparente a la hora de plantearme las cosas y yo también fui transparente. Entonces, pero no fue sencillo. Yo, sinceramente, y lo digo, más allá pasando todo el tiempo que ha pasado, yo no me quería quedar a vivir en Aucas. Yo era muy feliz en Aucas, estaba muy cómodo. Me habían hecho sentir también todo, en todo sentido, con la prensa había muy buena relación, con la gente había un aprecio mutuo, y bueno, se dieron estas circunstancias. Y bueno, después mi llegada a Quito me llevan los dirigentes, en el cual no estaba ningún técnico, cuando a mí me contratan no había ningún técnico, después agarra Pedro Marcheta y en el cual juego muy poco yo en Quito. Yo en Quito, si vos te fijás, analizás, no recuerdo, jugué 7 partidos como mucho, en el cual tuve buenas actuaciones en algunos partidos muy puntuales, otras fui regular, pero no tuve la posibilidad de defenderme adentro del campo de juego. Fueron decisiones, creo que muy apresuradas y no me dieron la posibilidad de poder demostrar lo que uno realmente podía jugar al fútbol y lo que había demostrado ya por su paso en el fútbol ecuatoriano. Raúl, pero ese paso por el Deportivo Quito pasó o se dio su poca participación en el plantel en ese año por decisiones técnicas. En ese tiempo, ya usted lo decía, llegó Pedro Marcheta, pero también hay un cambio,
porque Pedro Marcheta también le toca salir del Deportivo Quito y llega otro técnico, me parece que llega Juan Ramón Silva también a tomar las riendas del cuadro del Deportivo Quito. Entonces, ahí en Sí, esta inestabilidad fue que de pronto no encontró esa regularidad. no, es que yo con Silva no jugué. Yo prácticamente con Silva no jugué. Cuando se va Pedro, creo que fue un partido después, si no mal recuerdo, con Espoli en la cancha de Espoli. Y él dice que iba a dar un paso al costado, en el cual uno le dijo que no era el momento, que habíamos empezado una empresa y había que terminarla. ¿Sí? Para todo lo que había apostado el Quito, no habíamos tenido un inicio de torneo bueno. Creo que fueron muy apresuradas las decisiones. No se bancó un proyecto, se pensó más en los resultados que en el día de mañana. Y bueno, después con la llegada de Silva yo no tuve la oportunidad y creo que a la semana ya Silva le dijo a los dirigentes que a mí no me iba a tener en cuenta, hablaron conmigo los dirigentes, bueno, y el Quito también había hecho uso de la opción de pase, por eso me pareció muy apresurada la decisión. Quedé en deuda, obviamente, primero conmigo mismo, porque uno sabía que podía demostrar y podía jugar en el Quito, y después con la gente que confió, pero fue un año muy inestable para el Deportivo Quito. Creo que fueron decisiones, no estoy criticando para nada, son puntos de opiniones totalmente diferentes. También respeto la decisión y los que estaban a cargo, pero creo que no se bancó mucho el proyecto. Después tuvo muchos vaivenes el Deportivo Quito ese año, pero lo peor de todo esto a nivel personal no rendí como podría yo rendir porque no tuve la posibilidad o por ahí no estuve en el nivel. ¿No? También es real, pero no tuve los partidos que tenía que tener como para demostrar que yo podía seguir jugando en el Deportivo Quito. Claro, y esas decisiones muchas veces ya son parte de la dirigencia, si qué es lo Sí, que quiere creo, priorizar, si el proyecto o los creo, resultados. Pero en ese primer semestre, Raúl, usted también va, ya obviamente ya sale el Deportivo Quito, pero por reglamento no se le da la posibilidad para poder actuar en otro equipo bueno, de primera categoría en nuestro campeonato y salta para la Serie B. De, ¿Cómo le tomó ese cambio de la Serie de privilegio ahora a la Serie B de nuestro fútbol? Y se decidió por Olmedo, que obviamente los dirigentes sí, confiaron en usted. sí, Javier, eso fue algo que lo hablamos con la comisión del Quito. Yo no sabía que yo no podía jugar en otro equipo de primera. Eso es lo que les planteé en el momento de mi salida. Yo les dije eso. Y ellos ya sabían que no estaban convencidos por ahí de mi contratación, porque a los 5 o 6 partidos ya me dejan ir cuando ya me habían comprado parte de mi pase. O sea que fue algo que todavía no le encuentro la vuelta, no lo entiendo y no lo voy a entender, porque se dieron muchos factores en el cual uno no los entendió. Pero bueno, ya fue y bueno, me abrió la puerta a Eduardo Granizo. Cuando yo ya había salido, tuve una comunicación con Eduardo, me dijo si quería jugar en el Olmedo, que había descendido el año anterior, que querían volver rápidamente a primera división. Y bueno, yo muy agradecido a Eduardo que se contactó y fui con la misma gana que llegué a AUCA, con las mismas ganas que lo hice en el Quito y bueno, me recibieron muy bien. No es sencillo jugar la Serie B, pero la verdad que tuvimos un campeonato tremendo. Creo que salimos campeones, ascendimos campeones invictos, si no mal recuerdo. Y fue muy buena la experiencia porque me trataron bien, jugué todos los partidos, no tuve ningún tipo de inconveniente y pudimos devolver rápidamente al Olmedo a donde ya había estado, donde tuvo la posibilidad después anteriormente de salir campeón. Entonces, muchas cosas, muchos factores, pero la verdad que el cambio fue, pero no lo sentí porque me sentí muy a gusto. Y solo para complementar ese dato, por ejemplo, en la Serie B, ese Olmedo logra ascender con 71 puntos y le saca diferencia de 6 puntos a su inmediato perseguidor. Y estamos haciendo referencias también de que usted logró sacar goleador a Alex Rodríguez, porque usted era el que asistía, habilitaba Sí. a aquel delantero argentino. Solo para sacarle la duda, ¿él es
Alex Rodríguez, el que lo apodaban La Rata Rodríguez en aquel entonces. No, el que salió. no, era otro. Alex, no. La Rata era el centro delantero. La Rata del centro delantero y más, Alex jugaba más de extremo por izquierda o extremo por derecha, era mucho más desequilibrante, mucho más vertical. Lo que tenía la Rata, después que pasó por el fútbol árabe, la Rata. Claro. Alex estuvo el año del ascenso y el otro año en primera división. Y después ya creo que se volvió para Argentina. Sí, vale la aclaración porque estaba un poco confundido entre los dos. No, la Rata es el delantero. Después creo que también la Rata Rodríguez jugó en el Cuenca, si no mal recuerdo. Y Raúl, y también cómo fue esa relación con Eduardo Granizo, ya que es uno de los grandes dirigentes que pasó por nuestro fútbol, que siempre él viajaba, buscaba ese jugador, tenía un tino porque llegó Barcos, llegó Germán Castillo, el Peque Torales, el mismo Palomo Gómez estuvo en el Centro Deportivo Olmedo, lo tuvo usted también como uno de los grandes 10 que pasó por acá por nuestro fútbol. ¿Cómo fue esa relación con uno de los grandes dirigentes que tuvo en nuestro fútbol? Excelente, Eduardo. La verdad que conmigo todo lo hablado, todo pactado y era todo de palabra, cumplió al pie de la letra. Y sobre todo, más allá de haber cumplido en su momento con lo que tuvimos de boca a boca, de frente a frente, porque lo hablamos primero vía telefónica y después cuando nos sentamos a terminar de cerrar la negociación, cumplió lo pactado al 100%. Y siempre mostró respeto hacia mi persona, hacia los jugadores. La verdad, los mejores recuerdos con Eduardo. No he tenido la oportunidad de hablar, ni porque uno no tenía el número, pero si no hubiese sido alguien que hubiese estado en contacto, porque la verdad que conmigo se portó muy bien. Y de ese Olmedo, ¿qué recuerdos te quedan? ¿Qué compañeros sigues teniendo contacto? Y una más, allí mismo para que la respondas, Raúl. ¿Complicado jugar Serie B? ¿Complicado? Sí, pero lo hacíamos. A ver, me adapté rápidamente. El grupo venía muy bien, venía en los primeros lugares, estaba afianzado. Yo llego a mitad de temporada y estaba Caicedo, estaba la Pipa González, estaba Omarcito Ledesma, después Mina, jugaba el arquero Beira, estaba también Beira, Alex Rodríguez, estaba yo, estaba Britos, el chiquitito volante lateral que volaba. Freddy Brito. Freddy Brito. Pero un equipo bárbaro, teníamos muy bien y la verdad es que nos adaptamos rápidamente, sobre todo uno que llegó a mitad de temporada y bueno, pudimos lograr el objetivo. No es sencillo, tuvimos que ir a jugar a Esmeralda, a diferentes estadios y nos costó, fue duro, más allá de la cantidad de puntos que sacamos. Lo que pasa es que fuimos un equipo muy regular. Perfecto, Raúl. Te quiero invitar a una pequeña pausa. Retomamos más en este tema de la entrevista, en la parte final, luego de unos minutos. Dale, Luis, con gusto.
pasó por nuestro fútbol, porque militó por varios equipos. Nos quedamos en el tema de Serie B con el Olmedo. Bueno, te consultaba, es un torneo muy complicado, que ustedes lo hicieron fácil, como lo mencionabas, Raúl, pero ¿qué más recuerdos te dejó ese equipo de Centro Deportivo Olmedo? Sí, también el tema de la Serie B también son los traslados, la diferencia de kilómetros, había que sumar kilómetros, que estábamos beneficiados nosotros que estábamos prácticamente en la mitad de nuestro país. Se corta. Hola. Sí, ahí Hola. estamos, ahí estamos. Ahí está. Que no, pero muy buenos recuerdos. El equipo jugaba muy bien, era contundente, éramos muy sólidos. También llegué a un equipo que... Perdón, Meli. Perdón, porque está la nena que le baje los jueguitos en la tablet. Disculpas. Estamos en vivo, no hay problema, estamos en vivo. Así que mil disculpas. Y lo que nos favoreció, que un equipo que venía ya con mucho rodaje, son jugadores que se han mantenido en el Olmedo mucho tiempo. Estaba el Lucho Caicedo, el gordo, estaba Perlaza apareciendo, y era un equipo que tenía rodaje, o sea que se nos hizo fácil a los que llegábamos. Pero sí, no ha sido sencillo el ascenso, más allá de los puntos que logramos sacar. Pero no, la ciudad me gustó, me sentí muy cómodo, me trataron muy bien. Y bueno, uno cuando es profesional y va a jugar, se tiene que adaptar rápidamente a lo que realmente nos toca. Y bueno, eso fue la adaptación, y bueno, pudimos coronar con 3 o 4 fechas de anticipación el ascenso, o sea que nos dio la posibilidad de asegurarlo rápidamente. Después se jugó un partido amistoso con la selección, pero bueno, yo ya no pude jugar porque ya me regresé a la Argentina, y bueno, después no continué el año próximo en el Olmedo por decisión del cuerpo técnico en su momento, y bueno, tuve que buscar otros rumbos. Sí, esa era la consulta, Raúl. ¿Qué pasó? ¿Por qué no continuaste luego de haber ascendido a ese gran equipo? Toda la disposición por parte del presidente en ese entonces, Eduardo Granizo. ¿Quién llegó a dirigir a Centro Deportivo Olmedo en ese año? De pronto no estabas en los planes. No, estaba Roque Alfaro. Llega Roque Alfaro en su momento. No, en el cual fue algo que me sorprendió, porque la verdad yo estaba convencido en que iba a continuar. Aparte había tenido conversaciones con Eduardo y me había dicho cómo me había sentido, si estaba muy a gusto. Y bueno, lo que dije anteriormente, me sentí muy cómodo, estaba muy bien, la ciudad me había adaptado rápidamente, y yo creía que iba a continuar. Y después la verdad que no, el técnico en ese momento no se comunicó conmigo, me enteré por los medios, estando yo en Argentina, y bueno, por ahí fue una desilusión, porque uno pensaba que iba a continuar, pero bueno, son decisiones que uno las tiene que aceptar, que por eso está el técnico, y trata de tomarlo a lo mejor para confrontar un torneo tan competitivo como es la Serie A. Sí, lo que por ahí a uno le molestó es que no se haya comunicado con uno y le hubiese dicho, después de haber logrado un ascenso. Creo que se lograron los objetivos y el rendimiento mío en el Olmedo había sido bueno. Entonces, pero bueno, son decisiones que no me iba a tener en cuenta, y lo que más por ahí no es que me molestó, en su momento sí me molestó, es que no me lo hayan comunicado. Ahora sí, Raúl, vamos a hablar de su etapa como campeón en el fútbol nacional, en el equipo del Deportivo Cuenca. El técnico de ese entonces era Julio el Turco Asad, que conocemos también de que está delicado de salud hace poco a través de la cuenta Twitter del cuadro de Vélez. Sí, Javier, discúlpame, en ese momento cuando yo llego estaba Daniel Córdoba. Bueno, pero lograron el título con el claro, Turco Asad. Claro, el que me lleva a mí es el profe Córdoba. Yo llego prácticamente en marzo, en abril, ya con el torneo ya iniciado, a suplantar a 2 extranjeros. En ese momento estaba Pablo López y no recuerdo quién era el otro extranjero. Llegamos con Gastón Vales, los dos juntos el mismo día. Y bueno, el profe Córdoba tuvimos 2 o 3 fechas con él, lo destituyeron
la comisión tomó la decisión de destituirlo, y bueno, y ahí agarra a Daniel, y es cuando el equipo se soltó, tuvimos una levantada impresionante, creo que tuvimos 12 o 13 partidos sin perder y logramos la clasificación a la fase final del torneo en la primera etapa. Tuvimos cuando yo llego, jugamos contra Macaraya en Cuenca, y el torneo al empezar la otra rueda empezabas con el último que había jugado, o sea que volvíamos a jugar con Macará. Y si nosotros perdíamos con Macará ese partido de local y después de visitante, quedábamos en el fondo de la tabla. El equipo quedaba en el fondo de la tabla. Y bueno, tuvimos una segunda rueda increíble que nos da la posibilidad de clasificar a la liguilla con medio punto, que por ahí nadie le daba el valor a ese medio punto, y para nosotros había sido vital, y estábamos muy satisfechos de haber conseguido ese medio punto, y siempre en el interior del grupo se decía que ese punto nos iba a dar, ese medio punto nos iba a dar la posibilidad de salir campeón. No lo necesitamos, pero ese medio punto no teníamos la confianza en que nos iba a dar la chance de salir campeón. Y así fue, ese medio punto finalmente en la tabla general de la liguilla de ese entonces les termina dando el título, porque según los datos que tengo del Deportivo Cuenca de ese entonces logra 19 puntos y medio como líder de la liguilla, y el inmediato perseguidor era su anterior club, el Olmedo, con 19 puntos. Entonces terminó siendo determinante ese medio punto que consiguieron Sí, con el Deportivo Cuenca en aquella liguilla. Pero iba a consultar algo también. Usted ha conversado también con el entorno de Julio Daniel Azar. Le digo esto porque nos enteramos de la noticia de que está pasando por un estado, tiene complicaciones en su salud. sí, se había caído y había tenido un problema de cadera. Yo apenas me enteré por intermedio de las redes sociales, me puse en contacto con Guille Duró y con el Chino Benítez, que trabajaron con ellos en el Cuenca, en el cual se habían comunicado con el hijo, y bueno, se encontraba en un estado delicado, pero favorable lo que le decían los médicos. Estaba en una situación difícil, pero era favorable. Esto ha sido, apenas se cayó, esto estamos hablando hace prácticamente 15, 20 días, después no hemos tenido comunicación, pero creo que la recuperación está siendo muy buena, Javier. Qué bueno, qué Y, bueno. y, bueno, lo que te decía, sí, lo que pasa es que es muy relativo como se lee la tabla a finalizar con el diario del lunes, porque nosotros salimos campeones 2 fechas de antelación, porque nosotros, Medo, en Cuenca ya habíamos salido campeones, y después la última fecha fue con Nacional, o sea que perdemos de local contra el Olmedo, ahí se acerca el Olmedo con nosotros, pero nosotros no teníamos la obligación ni la necesidad de ganar ese partido, porque habíamos estado de festejo. Nosotros campeón un martes, un miércoles, cuando llegó de Quito, y bueno, hubo festejo jueves, viernes, sábado, no se concentró nada, y el domingo la verdad que fue pro festejo, y nos quedamos en los festejos porque después el Olmedo nos gana 3-1, y después la última fecha creo que empatamos con Nacional y vuelve a ganar el Olmedo, y ahí clasifica a Copa Libertadores. Por eso es más... Para nadie es desconocido, le iba a consultar que para nadie es desconocido de sus virtudes como volante ofensivo y su buen trato con la pelota, pero ¿qué nos puede contar un poco en sus debilidades como futbolista en el momento de marcar? Porque se habla mucho que el volante ofensivo le cuesta marcar, y hay momentos que no saben marcar y cometen errores, hacen faltas que terminan siendo objetos de amonestación. ¿Usted tenía esos Mira, pequeños defectos también? ¿Le costaba marcar? sí, Javier, pero más allá del saber es la predisposición. Todos los que jugamos al fútbol tenemos que saber marcar, tenemos que saber jugar, tenemos que saber dársela a un compañero. Pero uno, cuando es más ofensivo, lo único que quiere pensar es en el arco de enfrente, en meter Claro. goles, en dar una asistencia. Y por ahí lo que tuvo la posibilidad en su momento Daniel, y después el Turco, que tuvo una virtud. Yo creo que las decisiones del Turco a la hora de jugar la liguilla fueron extraordinarias, porque si nos retrotraemos a esa época, terminamos jugando prácticamente con 4 delanteros. Estaba David Valencia por izquierda, Mamita en el medio, Ventarrón por todo el frente, pero tenía que ocupar regreso por la derecha, yo de enganche, y los que se corrían era Marcelo, el Chino, el Loco Hidalgo,
Hurtado, los que les tocaba jugar, ellos defendíamos con 5 y atacamos con 5, con 6, porque los laterales iban al ataque. Pero la falencia que uno tuvo, sin duda que la tuve a lo largo, fue la velocidad. Yo era más bien un jugador lento, de movimientos muy lentos, muy pausados. Y después, bueno, la pegada, tenía una buena pegada, por ahí el cabezazo me faltaba cabezazo, pero lo que yo más me costó en la carrera era la velocidad. Era más bien un jugador de movimientos muy pausados. Más cerebral, Raúl Antuña, con la Sí, pelota en los pies. sí, Esa es la no, determinación. sí, no, y aparte también uno es consciente que me hizo muy bien el fútbol ecuatoriano a mí. Yo me adapté rápidamente. Hay muy buena materia prima en Ecuador. ¿Sí? Vos fijate que a medida que han ido pasando los años, los jugadores se han ido profesionalizando, jerarquizando y ahora emigran mucho los jugadores. Son muy bien vistos el fútbol, los jugadores del fútbol ecuatoriano. El fútbol ecuatoriano ha crecido mucho y ahora emigran rápidamente. En ese momento, cuando nosotros estábamos, era muy difícil emigrar. Creo que a partir de esa temporada empezaron a emigrar mucho. Creo que se fue Chalá, Edison Méndez se fue al PSV. Entonces, fue un puntapié inicial también cuando nosotros estuvimos en Ecuador. Sí, antes de la siguiente interrogante, Raúl, por acá saludar a José Mauricio Vera Gutiérrez. Saludos, buen programa. Un abrazo para Raúl Antuña, para Jorge Chamorro, por Saludos. acá también Alejandro Jaén, Kelvin Alonso desde Vince, que nos ve también, un abrazo. Y para la capital de la República también, que están enganchados con esta entrevista. Raúl, esta consulta, bueno, va directa. Yo la he escuchado también de colegas, la conversábamos en algún momento. Se logró armar este Deportivo Cuenca con jugadores que de pronto lo dejaron ir a otros clubes, que no los quisieron y llegaron a armar este Deportivo Cuenca que terminó dando el batacazo. ¿Es así, Raúl? Y no sé, yo no te podría decir si es así, Luis, porque yo llegué ya comenzada la temporada. Yo llego en abril. Sí me encuentro con un equipo de mucha experiencia. El equipo, creo que la comisión directiva, el cuerpo técnico también apostó a un equipo de experiencia y creo que a la larga le salió muy bien. Lográbamos algo que era impensado en su momento, porque siempre los candidatos, vuelvo a repetir, eran Liga, Emelec y Barcelona. De ahí no salían los campeones, de ahí salían los campeones. O sea que nosotros éramos un equipo que íbamos a entrar en una lucha para clasificar la Copa Libertadores. Me encuentro con un plantel mucho de experiencia, porque estaba Raúl Noriega, segundo Matamba, bueno, Marcelo Velasco, bueno, el Flaco Klimovic que estaba Carlos Morán, Damián Lanza, que llega Damián, y bueno, ahí empieza a despegar Damián, pero teníamos un equipo de mucha experiencia, y después creo que nos adaptamos, nos fuimos fortaleciendo mucho como grupo, porque es un grupo que la verdad hubo problemas económicos a lo largo de toda la temporada, pero tuvimos la verdad un dirigente extraordinario como fue León, Manuel. Manuel fue extraordinario porque fue muy sincero con nosotros. Nos agarraba y nos decía, no les puedo pagar porque no tengo, y nosotros lo entendíamos, porque era alguien muy confiable, lo apreciábamos mucho, era muy respetuoso con nosotros y muy sincero. Entonces nosotros, más allá de la parte económica, nos enfocamos en entrenar, de jugar y ganar. Y creo que nos salió muy bien. La verdad que completamos un año extraordinario, más allá que fuimos quemando etapas, objetivos a medida que van pasando el tiempo, porque el objetivo era primero clasificar, lo logramos en la primera etapa. Después clasificar a Copa Libertadores y producto de haber clasificado a Copa Libertadores logramos el título nacional. Entonces ha sido único y la verdad que la satisfacción, y ahora han pasado 15 años y a medida que van pasando los tiempos y que no vaya consiguiendo título del Cuenca, se va a recordar mucho más el 2004. Y hubo ese compromiso, Raúl, hubo ese compromiso, Sí, como tú mucho lo das a compromiso. conocer. No, Muy aparte y hay, del sueldo, de lo que no estaban al día, muy aparte de eso, ya estaba el compromiso del equipo para salir campeón, y también no decepcionar a esa hinchada que se daba cita semana a semana, porque el estadio Alejandro Serrano Aguilar también fue un fortín.
para el Deportivo Cuenca en ese campeonato. Increíble, ¿no? El estadio vivía lleno siempre. Nosotros siempre jugábamos local con estadio prácticamente lleno. Y eso que jugábamos los viernes y los viernes en la noche en Cuenca hace frío. Y la gente se acercaba, alentaba. Sí, lo hicimos. Pero creo que más allá de eso tuvimos muy buena performance de visitante. Éramos un equipo duro. Éramos un equipo muy aguerrido, muy duro. Sabíamos lo que jugábamos. Y bueno, también tuvimos en muy buen nivel la mayoría de los jugadores, en la liguilla llegamos en óptimas condiciones. Inclusive Mamita Calderón creo que ha sido el único jugador que ha hecho en una definición de torneo un gol por partido. Nadie más lo ha podido lograr. Él a lo largo de toda la liguilla hizo un gol por partido. Entonces se dieron muchos factores para nosotros lograr el objetivo. No fue sencillo para nada, porque pasamos muchos momentos de sobras, se sufrió, pero el objetivo estaba claro. Creo que el plantel tenía de preparador físico, pero sobre todo lo que uno más resalta es la buena convivencia que había, tanto de jugadores con dirigentes, más allá de los problemas económicos, era excelente, muy buena vivencia día a día con el cuerpo técnico y la gente que iba nos alentaba y le gustaba cómo jugábamos, porque vuelvo a decir, jugábamos prácticamente siempre con los estadios llenos. Raúl, a pesar de todas esas circunstancias difíciles que vivió ese Deportivo Cuenca del 2004, en la parte económica, como tú bien lo mencionas, pero aquí hay que destacar algo, y usted decía que el dirigente era sincero, le decía, no les puedo cancelar ahora, pero de pronto les daba un plazo, les extendía el plazo y decía, para tal fecha les tengo el pago. Entonces, existía de pronto esa credibilidad de ustedes por esa buena relación con el dirigente para que se puedan cumplir esos plazos y ustedes hacer lo suyo en la cancha, y ahí se dieron los resultados. Totalmente, Javier, totalmente. Había mucha credibilidad, tanto con él y estaba el doctor Neira también manejando la situación en la parte deportiva, y después estaba Pedro Peña, que con nosotros Pedro viajaba a todos lados, y había mucha transparencia de ambos lados. Ellos sabían las necesidades del plantel y nosotros sabíamos las necesidades también de la comisión directiva, en el cual Pedro en ese momento era el gerente deportivo y era un nexo muy bueno, porque no había teléfono de compuesto. Las cosas que salían del plantel llegaban a la comisión directiva como tenían que llegar, y de la comisión hacia nosotros de la misma manera. Y nosotros creíamos y confiamos plenamente en que Manuel, el doctor, Pedro nos decían la verdad, y nosotros nos enfocábamos únicamente a entrenar y ganar. Y gracias a Dios pudimos dar la vuelta, que esto es el broche de oro a un cierre y a un año que fue con muchos vaivenes, pero extraordinario a nivel resultado y también extraordinario a nivel grupal. Era un grupo enorme, ¿no? Había muchas figuras en ese momento, más allá que no sé con qué día se conformó, porque uno llegó a mitad de temporada, pero había una calidad humana tremenda, todos tiraban para adelante, y bueno, por eso también es producto de haber logrado un objetivo tan difícil como salir campeón. Claro, Raúl. Y le quería hacer también otra consulta. El fútbol ecuatoriano le dio la posibilidad de poder estar en los dos torneos más grandes de Conmebol. Aucas en la Copa Sudamericana en los inicios de este torneo. Creo que era el primer año que se organizaba la Sudamericana, primer año me parece, ese año. No, ya era el segundo, porque en el 2001 queda Rubén Darío Insúa con el San Lorenzo, queda campeón, era el segundo año. Y la Copa Libertadores con el cuadro del Deportivo Cuenca, que en ese tiempo les tocó un grupo difícil, Boca Juniors, le tocó jugar también con el Pachuca y el Sporting Cristal. ¿Qué partidos recuerda de esa Copa Libertadores? Un 0-0 con Boca fue, en el arranque. Sí, me acuerdo patente porque yo llegué con muchos problemas yo llego al partido con Boca con lesiones, yo no iba a jugar porque había tenido un problema a lo largo de 10 días sin entrenar, y bueno, me recuperé para jugar. Y fue bueno porque tuvimos la posibilidad de ganar, inclusive yo tengo la posibilidad de hacer el gol y en vez de cabecear hacia el arco trato de bajar la pelota, pero nos tocó la verdad, la zona de la muerte, porque eran todos equipos grandes, todos grandes candidatos. El Pachuca era el gran candidato también, Boca Juniors
fue uno de los grandes animadores de ese año, tenía todas las figuras, estaban todas. Y después Sporting Cristal por lo que había logrado, por la historia que tenía Sporting Cristal. Pero fue muy bueno. Yo jugué en 2, 3 partidos porque después me volví a resentir de la lesión que yo tuve en la liguilla, porque en el partido contra Barcelona, cuando nosotros ganamos en Cuenca, yo me lesiono por hacer fair play, me doblo el tobillo y yo no entrenaba en la liguilla, yo me ponían tipo yeso y yo jugaba, terminaba de jugar y me volvían a poner tipo yeso, me inmovilizaban. O sea que jugué con mucho dolor, con mucho sufrimiento, porque me pinchaban permanentemente. Y bueno, después en el Sporting Cristal, en la cancha de Sporting Cristal, me vuelven a pegar y se me vuelve a recrudecer la lesión, y en el cual tardé prácticamente casi 1 año y medio para volver a sentirme bien del tobillo. Jugaba infiltrado, Raúl. Infiltraba, Sí, ¿no? sí, pinchaba. Sí, en la liguilla arriesgué porque sabíamos que teníamos la posibilidad, también a pedido del técnico, y bueno, yo quería estar, más allá de que me tocó jugar todos los partidos de titular, excepto el partido con Liga en Cuenca, que yo me había lesionado la semana anterior y había tenido toda la semana el inmovilizador para que poder jugar, y me lo sacaban, me infiltraban, jugaba y bueno, entré, vos te fijás, entré a los 10 minutos, hacemos el gol y me vuelve a sacar el turco porque no podía jugar. Y después Liga nos empata sobre la hora, que empatamos Sí, 1-1. Raúl, haciendo un pequeño paréntesis, enviarle saludo a toda la gente del Austro, de Cuenca, están enganchadas, están viendo esta entrevista. Oh. ¿Qué les puedes decir recordando también este campeonato del 2004? Porque luego Deportivo Cuenca en el 2009 tuvo la posibilidad de campeonar, por allí no se le dio ante Deportivo Quito en esa final, pero están pendientes de esta entrevista, Raúl. No, y mira, lo que puedo decir, Luis, son palabras de agradecimiento. Gracias por el cariño que nos brindaron, por el apoyo, y mis más sentidos saludos y respeto a la gente del Cuenca. Porque más allá de Cuenca, de todas las instituciones, oye, me han tratado muy bien, le he pasado muy bien. Yo es un país que yo voy a ser agradecido de por vida del Ecuador. Me han tratado muy bien, más allá que uno en unos clubes me ha ido mejor que otro, porque esto es la vida del futbolista, pero a la gente de Cuenca, a todos, decirles gracias por el apoyo y gracias por el respeto y por siempre estar en cada uno de los encuentros y apoyando de la manera, con estos saludos, que para uno es muy gratificante que se sigan acordando de uno. Sí, Raúl, y como futbolista, cuando uno da sus primeros pasos, cuando estás en los primeros clubes, ¿quién era ese referente de Raúl Antuña, ese 10, ese enganche que lo admiró mucho? Y a mí me gustaba mucho Francescoli, más allá que Francescoli era media punta, más bien un falso 9 ahora, pero era un jugador que me gustó la calidad que tenía, y alguien que uno lo puede mirar, pero igualarlo nunca. Éramos totalmente diferentes porque él era mucho más vertical, era mucho más habilidoso, él tenía un dribbling importante, pero era un jugador que me deleitaba y me gustaba mucho verlo. Raúl, hay un dato revelador que nos diste, el tema de esa oferta que llegó en su momento de Barcelona, pero ya luego en el paso del tiempo por Aucas, Deportivo Quito, el Cuenca campeón, realmente nunca llegó otra oferta desde Guayaquil, de Barcelona, Emelec, de estos equipos grandes de nuestro país, o de pronto de Liga. Nunca llegó de nuevo una oferta así. No, nunca, Javier, nunca tuve una liga. Una vez me lo crucé ahora al presidente actual, a Alfaro Moreno. Estaba yo en el Quito y me dice, ¿alguna vez vas a jugar en Barcelona? Pero bueno, lo dijo por ahí porque estábamos hablando, y bueno, y era muy respetado, muy querido también. Ahí Carlos estaba abocado prácticamente a todo lo que eran las divisiones menores de Barcelona, y tenía su club particular. Pero no, nunca tuve un ofrecimiento ni de Liga, ni de Barcelona después, ni de Emelec. La verdad hubiese sido lindo, pero la verdad que estoy muy contento y muy satisfecho por los clubes que he pasado. El que sí me quedo me quedé con mucha deuda de no poder rendir, porque la verdad que tuve un paso
fugaz, pero ya pasó más por lo futbolístico mío, que no me pude rendir, fue en el Azogues. Era en un club que yo quedé en deuda porque no rendí. Ahí uno hay que ser autocrítico, pero no me adapté porque no pude jugar bien. Son esos equipos que por ahí a uno le costó más de la cuenta, pero no por el equipo, sino por la ciudad, sino que tuve un mal año y la verdad que quedé en deuda con Azogues. Bueno, a los invitados en este espacio de campeones, yo tengo la particularidad de hacerle una pregunta que realmente toca algunos puntos. Y por ejemplo, en su paso del fútbol ecuatoriano, ¿con qué equipo se queda con el mayor recuerdo de nuestro fútbol? ¿Hizo amigos Raúl Antuña fuera de los planteles que militó? ¿Qué estadio recuerda, le gustó jugar? Decir, bueno, en este estadio tenía que demostrar y desplegar mi fútbol porque me gustaba, me sentía cómodo, el césped estaba como yo quería. O sea, ¿cuál fue de esos estadios que más le gustó? Y si tuvo complicaciones con algún árbitro, o de pronto usted decía, bueno, si va a pitar este árbitro, este partido va a salir impecable porque este árbitro pita muy bien. Si recuerda de no, aquel el problema entonces. no era el árbitro, sino era yo, porque yo era muy protestón. Los árbitros no. El problema, decían los árbitros, ahora viene Antuña y seguramente me va a protestar. No, habían muy buenos árbitros, más ya que siempre uno futbolista protesta. Yo he sido por temperamento siempre protestado, pero no, estaba Byron Moreno, estaba Intriago, eh, había buenos árbitros y más allá, no, cómo nos equivocamos todos. No, hice amigos, inclusive fui padrino de boda de el kinesiólogo que estuvo en la selección, de Curipoma, Punipoma. ¿Ya? Sí, hice muchos amigos. En Aucas tengo, en Quito, muchos amigos. Tuve la posibilidad de vivir casi 2 años en Quito. Después en Cuenca, que me he puesto en contacto por las redes sociales. Y bueno, de los planteles, con la mayoría que tengo los teléfonos, estamos en contacto permanentemente. Y después, bueno, también tuve medio año en Macará, a donde también se logró el ascenso también. Fue a fines del 2005, después de mi salida del Cuenca. Y de los goles que usted marcó, de tiro libre o de media distancia, Ah, ¿a quién recuerda que le marcó un gol, un golazo que usted diga, este gol queda para el recuerdo? no, y bueno, las canchas que me gustaban, bueno, la de Liga es ideal. El Caswell me encantaba jugar. En Emelec era muy lindo, y bueno, el Estadio Barcelona, siempre lo mismo. Pero la cancha que yo disfrutaba jugar era la cancha Aucas, sin duda. No es fácil jugar en la cancha Aucas, pero la pasé me gustaba jugar la cancha por el césped, era un poquito más alto, pero lo que pasa es que en esa época ya se empezaban a cuidar los estadios, estaban todos los estadios en perfectas condiciones. Los céspedes de cada uno de los estadios, más allá que en Guayaquil llovía mucho, tanto en Barcelona como en Melé, siempre los campos estaban en condiciones inmejorables. Y después gol de falta, no el que más recuerdo, sí el gol que por ahí más me gustó, es uno que hice con el Cuenca al Espoli, casi prácticamente pasando la mitad de cancha, hacen un rechazo corto a Paul Alarcón, que después fue compañero nuestro, me la deja ahí, ya estaba el arco descuidado y yo prácticamente 3/4 tiro y hace el gol. Es uno de los goles que más recuerdo, que más me gustaron. Pasa que tuve de diferentes maneras, hice goles. En Aucas creo que hice 10 o 11 goles, después en el Cuenca también 9 10 goles. No, pero el que más recuerdo, el que más me gustó y el que por ahí más lo tengo en la retina fue ese que le hice a Paul Alarcón. ¿Cómo es la relación también que queda luego de actuar en Aucas, en Deportivo Cuenca, con el profesor Marcelo Velasco, Raúl? Con Marcelo, no, muy buena relación. Es alguien que nos abrió la puerta cuando llegamos a Aucas y son palabras de agradecimiento para Marcelo. Un tipo bárbaro, un uruguayo tremendo, porque nosotros vivíamos en el norte, nos pasaba a buscar todos los días, nos llevaba en entrenamiento, porque vivíamos en el norte y teníamos que ir al sur. Y Marcelo ya tenía su carro y bueno, nos pasaba a buscar, en el cual hicimos muy buena relación. Después, bueno, cada uno se fue para diferentes clubes,
clubes y nos volvió a unir el Cuenca. Y en el Cuenca cuando salimos campeón y él el que nos abre también la puerta. Por eso con Marcelo hay muy buena relación, un tipo que nos brindó mucho a los argentinos, no a mí, sino en general. Y bueno, tuve la posibilidad, íbamos a tener la posibilidad el año anterior, a fines de octubre, cuando se iba a hacer el partido de campeones del fútbol femenino con los campeones del 2004, y que Marcelo gestionó todo y se puso la organización al hombre. Y bueno, cuando yo llego allá, se arma el problema en el país, que estuvo de paro y no pude trasladarme a Cuenca, no pude ver los ex compañeros, y bueno, estuve en la casa del Flaco Klimovic y como llegué me tuve que volver. Muy bien, y cuéntanos también un poco ya en la parte final, mi estimado Raúl, y agradecerte cómo se dan esos pasos en el tema de director técnico, y en algún momento Raúl Antuña cree que puede dirigir acá en Ecuador, sea Aucas, o por qué no volver a Cuenca. Sí, ya llevo 7 años dirigiendo, he dirigido diferentes equipos de la tercera división del fútbol argentino, en el cual me ha ido muy bien. La verdad que a nivel resultado, pero más allá a nivel resultado, el trabajo que uno quedó conforme, y sobre todo la parte dirigencial, que a uno se lo hacen saber porque seguimos en contacto por cada una de las instituciones que me ha tocado pasar. Entonces son experiencias totalmente diferentes, es otro lugar. Ahora hay que pensar las 24 horas en el equipo. Por ahí cuando nosotros jugábamos pensábamos 2, 3, 4 horas en el entrenamiento y después estábamos liberados. Ahora cuando vos sos técnico hay que pensar las 24 horas. Y bueno, no, la posibilidad, las ganas sobre todo están. Después tiene que aparecer la posibilidad de dirigir el fútbol ecuatoriano, más allá que puede ser Auca, Cuenca, el equipo que sea, sino la idea siempre es volver a Ecuador. Lo vuelvo a repetir, es un país que me ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías, mucho cariño, porque he recibido mucho cariño, y a mí me gustaría volver a Ecuador, sin ninguna duda. Y ahora que uno es técnico ya profesional y recibido, me encantaría volver a dirigir, más allá de las instituciones, sino regresar a un país que uno que le ha dado mucho como persona, como jugador, más allá de los logros deportivos o no. Lo que más valoro es el país, como me trató, la gente, como el medio, también los periodistas. Yo a ustedes soy un agradecido, que se contactan con uno, le hacen vivir los recuerdos de mucho tiempo atrás, entonces, y los respetuosos que han sido a lo largo de mi carrera y mi estadía. Esperemos que se decidan y nos puedan contratar, y que uno pueda dirigir en el fútbol ecuatoriano. Raúl, ¿qué tan Sí, me cierto gustaría. ¿qué tan cierto es que existió o no la posibilidad de dirigir a Olmedo en el año 2014? Me llegó ese dato de que tenía usted la posibilidad de dirigir a Olmedo en el 2014. Sí, tuve un 2014, a ver, sí, 2014, sí, tuve la posibilidad de ir. Después no sé quién agarra, pero bueno, no se dieron, se decidieron por otro técnico, pero estuvo muy, muy cerca. Y aparte era una ciudad que conocía, un club que yo conocía, y tuvo el contacto, pero no se dio. Me hubiese encantado ir. Sí, Olmedo que hoy por hoy está en la serie Privilegio, y hoy también se conoció de Olmedo de que se ha quedado sin técnico y ya no va más Darío Franco en el cuadro del Olmedo debido al tema de la pandemia. Él ha priorizado el tema salud, se va a quedar en Argentina. Pero bueno, del fútbol ecuatoriano, usted está siguiendo constantemente nuestro Sí, lo fútbol. sigo. ¿Qué evolución ha visto? Y cómo, ahora, en una perspectiva, ya que usted como entrenador, ¿cómo lo ve a la No, y hay buenos selección? jugadores. Hay muchos jugadores que han emigrado, que están en el fútbol europeo, que están en el fútbol mexicano y que brillan. Sí, por ahí el conocimiento técnico, tiene su trayectoria como jugador, es muy reconocido a nivel mundial, y uno, más allá de cómo el deseo es que le vaya muy, muy bien a Ecuador. Tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores en equipos grandes, y el fútbol ecuatoriano se ha potenciado mucho, es muy competitivo, muy parejo, hay grandes figuras. Yo creo que puede volver a los mundiales realmente Ecuador. Esta es la posibilidad, y puede hacer que tengan una buena eliminatoria, más allá de cómo se vayan a desarrollar las eliminatorias, porque no se sabe todavía.
hay una determinación por delante que va a ser muy importante de la FIFA. Entonces, pero creo que tiene todo, más con la Liga Pro se ha profesionalizado mucho. Si esto, la pandemia nos ha perjudicado a todos, tanto a los clubes en la parte económica, a los jugadores con los parates, a los cuerpos técnicos que si viajan o no viajan o se quedan en su país. Entonces, es un año muy atípico, muy anormal, que se hace muy cuesta arriba para todos. Pero yo lo deseo es que Ecuador tiene que clasificar. No es sencillo la clasificación a los mundiales, pero yo creo que esta eliminatoria, no tengo duda, y estoy seguro que va a ser uno de los grandes animadores. Y para mí, si se mantiene el proyecto de trabajo y se mantienen las cosas claras, Ecuador va a volver a jugar un mundial. Raúl, ya en la parte final me preguntan, ¿y qué pasó con la melena de Raúl Antuña? Por acá me preguntan eso. Los años se han ido cayendo el pelo, ¿no? No, me lo corté cuando empecé a dirigir, ya cambió la imagen, todo, y ya llevo prácticamente, sí, 6 años con el pelo corto, y ahora pasé de la melena bien cortito. Pero bueno, ya uno va cambiando, los años nos van cambiando y se nos van cayendo los pelos solos. Por cuestión tiempo, Raúl, agradecerte por tu deferencia, por el tiempo, un diálogo enriquecedor. Esperemos retomar contacto en una próxima oportunidad. Tus palabras para todo el país que ha estado pendiente de esta entrevista a través de Goles por el segmento Campeones. No, gracias a vos, Luis, por contactarme, por hacerme esta nota en el cual me he sentido muy, muy a gusto, muy agradable, ha sido muy amena. A Javier por las preguntas, por el buen sentido del humor, y bueno, a la gente, vuelvo a decir gracias. Lo único que le puedo decir a la gente de Ecuador, a cada una de las hinchadas, a cada una de las instituciones, a cada una de los dirigentes, decirle gracias por el apoyo, por haber confiado en uno, por haber dado la posibilidad de haber demostrado las condiciones en un país que uno es muy agradecido y que le encanta el país. Entonces esperemos que nos volvamos a encontrar, uno o como periodista y uno como técnico en alguna de las instituciones que militan tanto en Serie A como en Serie B. Entonces esperemos vernos cara a cara, pero sobre todo a la gente, a la hinchada, agradecerles el aprecio, el cariño, y bueno, seguramente nos vamos a volver a ver sin ninguna duda. Perfecto, Raúl, un abrazo y muchas bendiciones para tu familia. Este ha sido el diálogo con uno de los grandes 10 que militó acá en el fútbol ecuatoriano, pasó por Sociedad Deportiva Aucas, Deportivo Quito, Centro Deportivo Olmedo, Deportivo Cuenca, campeón, por supuesto, Macará, Deportivo Azogues, mi estimado Javier, en la parte final. Sí, bueno, agradecerles a todos, agradecerle nuevamente a Raúl por este contacto, por este diálogo ameno que hemos tenido la noche de hoy. Decirles a todos nuestros televidentes que esta nota queda colgada en nuestra página de Facebook, también se subirá a nuestro canal de YouTube, que se suscriban y obviamente encontrarnos el día miércoles con más invitados de lujo en este segmento de Campeones. No, gracias a vos, Javi, ha sido un gusto y bueno, los mejores deseos, bendiciones para ustedes, para su familia, y bueno, que esto de la pandemia termine rápidamente y que podamos volver a una vida. No va a ser normal porque no va a ser como antes, pero bueno, a tratar de ponerle la mayor onda y que el país siga creciendo, y agradecerle por este gran momento que me han hecho pasar. Perfecto, ha sido todo por el día de hoy acá, el día miércoles invitado de lujo, les adelanto, obtuvo el tercer lugar en Italia con la selección de Ecuador sub-20, un gran jugador que tendremos por acá. Un abrazo para todos, pásenla bien.